Hay pocos relatos de espionaje y espionaje envueltos en tanto misterio como la muerte de Ashraf Marwan. Fue empresario egipcio y espía para la inteligencia israelí, el Mossad. Con el nombre en clave Ángel, Ashraf Marwan es reconocido por el Mossad como quien salvó a Israel durante la Guerra Árabe-Israelí de 1973. Egipto e Israel lo ven como héroe nacional, pero no se sabe si Marwan fue espía israelí o patriota egipcio y agente doble. Morir en paz tras una vida larga es un lujo poco común para los espías, y Ashraf Marwan no fue la excepción. El 27 de junio de 2007 a la 1:30 p.m. Marwan cayó del quinto piso de su departamento en Londres, valuado en 44 millones de libras en el 24 de Colton House Terrace. Cayó en un jardín privado de rosas, sucumbiendo a sus heridas antes de que los paramédicos llegaran al lugar. El día de la muerte de Marwan, faltaba notablemente en su departamento el único manuscrito conocido de sus memorias inconclusas. La pregunta que sigue sin respuesta hasta hoy es: ¿saltó o lo empujaron? Ashraf Marwan, nacido en Egipto en 1944, era de una buena familia egipcia. Su abuelo llegó a ser el jefe de los tribunales de la Sharia, y su padre fue general militar en la Guardia Republicana Egipcia. En 1965, Marwan se graduó con honores en Ingeniería Química en la Universidad del Cairo. Poco después fue reclutado en el ejército. Ese mismo año, Marwan conoció y se enamoró de Mona Nasser, de 17 años, hija del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. La pareja se casaría el siguiente año. El matrimonio de Marwan con la hija del presidente lo impulsó aún más alto dentro de las altas esferas de los círculos políticos egipcios. Marwan siguió en el servicio militar 2 años más y luego obtuvo un puesto con Sami Sherif, jefe de la oficina presidencial y de facto de la inteligencia egipcia. En 1968, Ashraf y Mona tuvieron a su primer hijo, Gamal, y luego se mudaron a Londres para que Ashraf continuara sus estudios en química. Sin embargo, este traslado fue de corta duración para Marwan y pronto a su familia se le ordenó regresar a Egipto. Algunos dicen que esto se debió a que el presidente Nasser se preocupó por el estilo de vida lujoso que llevaban en Occidente. Otros creen que la orden se dio después de que se descubriera que Ashraf se involucró con la esposa de un jeque kuwaití, quien le brindaba apoyo financiero. Por todos los relatos, parece que hubo cierta tensión que se desarrolló en la relación entre Ashraf y su suegro, el presidente. Esto llegó al punto de que Nasser le exigió a su hija que se divorciara de Marwan. Sin embargo, Mona permaneció leal a su esposo. Al volver la familia Marwan a Egipto, el presidente Nasser ordenó al jefe de inteligencia, Sami Sharif, vigilarlo de cerca para acortar la correa. Sin embargo, pronto Marwan regresó a Londres, ya no para estudiar, sino para traicionar a su país y volverse espía para Israel, el archienemigo de Egipto. Hay versiones opuestas sobre cómo Marwan contactó primero a la inteligencia israelí. Lo más probable es que sea a finales de 1969 o en 1970. Marwan hizo el primer contacto llamando varias veces a la embajada israelí en Londres desde una cabina telefónica roja. Siempre solicitó hablar con seguridad, pero fue rechazado. Sin embargo, finalmente se le permitió dejar un mensaje. Se dice que Shmuel Gorin, jefe de la división europea del Mossad, recibió ese mensaje y, al reconocer el nombre egipcio de alto perfil, de inmediato tomó medidas para contactar a Marwan, quien debía regresar a Egipto al día siguiente. Se organizó rápido una reunión en un café de Londres entre Marwan y un hombre llamado Alex, cuyo verdadero nombre era Dubi. En la reunión, Marwan le dio a Alex un sobre con documentos como ejemplo de la información que podía aportar a la inteligencia israelí. Dijo que en ese momento no pedía nada a cambio, pero que esperaba un pago de $10,000 estadounidenses en su próxima reunión. ¿Por qué alguien tan poderoso como Ashraf Marwan se haría espía y traicionaría a su país? Esta era la pregunta principal en la mente de la inteligencia israelí. El Mossad era cauteloso con los llamados walk-ins. El principal riesgo al reclutar a un voluntario como Ashraf Marwan era que en realidad fuera un agente doble, colocado por Egipto para darle información falsa a Israel y enviar secretos de regreso a su suegro, el presidente. El dinero fue un factor clave en la decisión de Ashraf Marwan de espiar contra Egipto. La insatisfacción con la asignación familiar
y el deseo de aumentar su imperio y riqueza influyeron probablemente en que Ashraf Marwan se acercara al Mossad. Él sabía que la información a la que tenía acceso le conseguiría una suma principesca del enemigo nacional número 1 de Egipto. Se cree que Ashraf Marwan recibió hasta $3 millones de Israel por espiar, aunque nunca se ha confirmado ni verificado esa cantidad. La motivación de Ashraf Marwan también era ideológica. Era capitalista y despreciaba la ideología comunista soviética. Él resentía la interferencia soviética en los asuntos egipcios, creyendo que su país estaba siendo utilizado como un peón en un juego global de ajedrez geopolítico. Tras la independencia de Israel, en 1948, hubo varias guerras con una coalición de países árabes. Las disputas se centraron en la legitimidad del Estado israelí, el territorio que ocupaba en Medio Oriente y el estatus de Palestina. La primera guerra árabe-israelí inició en 1948, el día que Israel declaró su independencia. El conflicto, que duró poco menos de un año, la Segunda Guerra Árabe-Israelí, tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1956. La crisis de Suez fue uno de los momentos más decisivos y peligrosos de la Guerra Fría. En 1967 ocurrió la Tercera Guerra Árabe-Israelí, llamada Guerra de los 6 días. Israel salió victorioso en el tercer conflicto, reclamando los territorios en disputa de los Altos del Golán, la Franja de Gaza, Cisjordania y la península del Sinaí. En estos conflictos, los países de la coalición árabe eran aliados de la Unión Soviética e Israel recibía apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales. Oficiales de inteligencia involucrados en la Operación Ángel han dicho que fue la derrota de Egipto en la Guerra de los 6 días y la pérdida de la península del Sinaí. Ese fue el factor clave. Al elegir convertirse en espía, Marwan pudo haber pensado de alguna manera perversa que traicionar a su país espiando en su contra libraría a Egipto de sus amos soviéticos. Otra teoría sostiene que simplemente quería cambiar de bando hacia Occidente y que el espionaje le ofrecía la mejor oportunidad para asegurar una nueva vida en Inglaterra. Cuando Marwan contactó por primera vez al Mossad, Egipto e Israel estaban en medio de la llamada Guerra de Desgaste, que llevaba aproximadamente 3 años. Cuando Marwan se reunió con Alex, el alto el fuego de 90 días ya había expirado y renovado. Sin una solución diplomática, los combates pronto volverían. Tras revisar el primer lote de información de Marwan, el Mossad se convenció de que era genuino. La información fue considerada invaluable, casi como si tuvieran a un agente durmiendo en la cama de Nasser, como se describió más tarde. La oportunidad que Marwan presentó a la inteligencia israelí no se parecía a ninguna otra, y no pudo haber llegado en mejor momento para Israel, ya que se preparaba para otra guerra más. Dubi, o Alex, como lo conocía Marwan, se reunía en persona con el espía cada vez que viajaba a Londres. Marwan no era aficionado a la tecnología, por lo que se negó a usar cualquier método de transmisión inalámbrica para enviar su información. A veces había que controlarlo porque no tomaba precauciones al reunirse con el Mossad. Llamaba continuamente a la central telefónica de la embajada israelí en Londres para concertar reuniones y llevaba documentos ultrasecretos consigo sin preocuparse de si notarían su ausencia. De repente, el presidente Nasser murió de un infarto en septiembre de 1970. Marwan entonces se convirtió en un estrecho colaborador del sucesor de Nasser, Mohammed Anwar Sadat, ayudándolo a superar a sus oponentes políticos y tomar el poder como el siguiente presidente egipcio. Tras jurar el cargo, Sadat llevó a cabo la Revolución Correctiva de 1971. Durante este periodo, Sadat purgó a miembros izquierdistas y prosoviéticos nasseristas del gobierno y fuerzas de seguridad para consolidar su poder. Marwan salió de esa purga no solo ileso, sino cubierto de gloria por el papel que desempeñó en el ascenso de Sadat a la presidencia. Marwan fue nombrado director general de la oficina del presidente y era, en esencia, la mano derecha de Sadat. Marwan también era jefe de Relaciones Exteriores de Egipto. En este cargo reforzó la relación de Egipto con Arabia Saudita, desempeñando un papel clave en la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de imponer un embargo petrolero a Estados Unidos en 1970. Esto llevó a una crisis petrolera y a una recesión consecuente en Estados Unidos. Marwan fue clave para lograr un acuerdo con la Libia de Gaddafi y así proveer a Egipto aviones Mirage 5 y reforzar su fuerza aérea, destruida en la Guerra de los 6 días.
La posición de Marwan le permitió acceder casi sin restricciones a la inteligencia militar y política más secreta de Egipto, especialmente sobre los planes para recuperar el territorio perdido en la Guerra de los 6 días. Marwan entregó al Mossad los planes completos de Egipto para la próxima guerra, detalles de ejercicios militares, su orden de batalla y documentos relacionados con los acuerdos de armas de Egipto con la Unión Soviética. No solo eso, sino que Ashraf Marwan también proporcionó inteligencia clave en forma de actas de reuniones del alto mando egipcio y relatos de las conversaciones privadas del presidente Sadat con líderes mundiales. Entre las más destacadas estaban las discusiones que Sadat tuvo con el líder soviético Leonid Brezhnev durante una cumbre en Moscú, en la que Egipto buscaba comprar armas disuasorias de la Unión Soviética. Esta información era crucial para los preparativos de guerra de Israel porque su ejército permanente era mucho más pequeño que el de los países árabes. Israel enfrentaba la guerra en muchos frentes y se veía obligado a desplegar reservistas en tiempos de guerra. La asignación estratégica del personal en los frentes de batalla era clave para el éxito militar israelí. La información que Marwan proporcionó también fue relevante en el contexto más amplio de la Guerra Fría. Las notas surgidas de las discusiones entre Sadat y Brezhnev fueron entregadas por la primera ministra israelí, Golda Meir, al presidente estadounidense Richard Nixon. La información dio a Estados Unidos una oportunidad única de observar el interés soviético en Medio Oriente y sus relaciones con estados árabes aliados. Pero no toda la información que proporcionó Marwan resultó ser correcta, y la confianza israelí en la buena fe de Marwan pronto se vería socavada. En 1973, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes habían llegado a un punto crítico. La coalición árabe adoptó su postura de los tres no. No a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. Las posibilidades de una solución diplomática se estaban desvaneciendo. La guerra era inevitable. En abril de 1973, Marwan convenció al Mossad de que Egipto planeaba lanzar un ataque en algún momento a mediados de mayo. Israel, con base en esta información, reforzó su preparación militar, enviando decenas de miles de reservistas y brigadas al Sinaí. Sin embargo, el ataque árabe nunca ocurrió y solo fue un ejercicio militar egipcio en el fuertemente fortificado Canal de Suez. Se cree que la movilización del ejército israelí costó alrededor de $35 millones estadounidenses. Unos meses después, Marwan volvería a emitir una advertencia de guerra. El 4 de octubre de 1973, Marwan contactó a sus contactos mientras estaba en París, en una delegación comercial. En la conversación mencionó que era necesario hablar de muchos productos químicos. Esta era la frase clave para alertar a Israel sobre la guerra. ¿Pero se le podía creer esta vez o se estaba volviendo como el niño que gritó «lobo»? A la mañana siguiente, a las 8 a.m. en Yom Kippur, un día sagrado judío, el gabinete israelí se reunió en una sesión de emergencia para decidir qué hacer. Actuaron según la información de Marwan y movilizaron ejército y fuerza aérea. La primera ministra israelí, Golda Meir, decidió no realizar un ataque preventivo. Esta vez, la advertencia resultó ser correcta. Aunque no fue exacto, Marwan advirtió un ataque egipcio al atardecer. Sin embargo, la invasión árabe comenzó unas horas antes, a las 2 de la tarde, tomando por sorpresa a los israelíes. Egipto y Siria invadieron la península del Sinaí y los altos del Golán, rompiendo el alto el fuego con Israel. Israel logró repeler los ataques después de 3 días de intensos combates, lo que resultó en un estancamiento militar. Israel hizo retroceder a los sirios hasta sus líneas previas al alto el fuego y lanzó una contraofensiva en Siria. Un alto el fuego negociado por la Organización de las Naciones Unidas duró poco, ya que los combates continuaron e Israel finalmente rodeó al tercer ejército egipcio. Mientras la guerra seguía, crecían las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues sus aliados combatían entre sí. Un segundo alto el fuego impuesto el 25 de octubre de 1973 puso fin oficialmente a la guerra. Aunque Israel salió como vencedor táctico y político de la guerra de Yom Kippur, fue tomado por sorpresa y sufrió sus mayores pérdidas en combate desde la formación de la nación en 1948. ¿Por qué Marwan tardó en advertir sobre la invasión árabe y cómo falló al predecir el momento del ataque? El Mossad se quedó preguntándose si Ángel los había estado engañando todo el tiempo.
Después de la guerra, Marwan continuó ocupando un puesto poderoso en el gobierno egipcio, pero su tiempo de servicio en la oficina presidencial pronto llegó a su fin. Cada vez se hacían más preguntas sobre la riqueza personal y los negocios de Ashraf Marwan. El presidente Sadat cedió ante la presión pública y terminó el cargo de Marwan en marzo de 1976. Ashraf Marwan cayó totalmente en desgracia tras el asesinato de Anwar Sadat en octubre de 1981. Con su aliado político más cercano muerto y un nuevo régimen en el poder, Marwan y su familia se mudaron a Londres. Ahí creó su imperio empresarial, alcanzando cientos de millones de libras. Al acumular su riqueza, a menudo por medios dudosos, se ganó muchos enemigos. El papel de Marwan como espía para Israel terminó a principios de los años 80. Si había estado actuando como doble agente para Egipto o si era un espía comprometido para Israel, seguía siendo una pregunta que quedaba en el aire. Según la película de Netflix El Ángel, Marwan es presentado como clave en el Tratado de Paz entre Egipto e Israel de 1979. La película indica que Marwan buscaba la paz en Medio Oriente. La película es una adaptación del libro de Uri Bar Yosef, un profesor de ciencias políticas y autor. Su libro cuestiona que Marwan fuera doble agente egipcio. En su opinión, los funcionarios israelíes habrían sido más sabios si hubieran confiado aún más en Marwan de lo que lo hicieron. Pero Aaron Bregman, politólogo, autor e historiador en el Reino Unido, no comparte la opinión de Bar Yosef. Bregman cree que Marwan engañó a Israel y siempre trabajó para Egipto. Bregman publicó su investigación en su libro de 2016, El espía que cayó a la tierra. Bregman afirma: Ashraf Marwan, a quien conozco bien, fue un héroe y espía egipcio que intencionalmente dio información falsa al Mossad. Durante años, él fue clave en el plan de engaño de Egipto en 1973, sorprendiendo a Israel en la guerra de Yom Kippur. Marwan se burló del Mossad durante años. Egipto e Israel no logran acordar para quién trabajaba realmente. Los oficiales de inteligencia israelíes consideraban a Marwan como uno de sus mejores espías hasta ahora. Egipto también ve a Marwan como héroe. El expresidente egipcio Hosni Mubarak llamó a Marwan un verdadero patriota de su país, y en 2007 se le dio un funeral de héroe, a pesar de su vínculo con el Mossad. Cómo salió a la luz la identidad de Ashraf Marwan como espía es en sí misma una historia interesante, que involucra una serie de eventos que sin duda contribuyeron a su prematura muerte. A fines de los años 90, Aaron Bregman empezó a sospechar que los israelíes tenían una fuente en los conflictos árabes, y después de examinar la evidencia disponible para él, llegó a la convicción de que Ashraf Marwan era el agente ángel. En su libro Las guerras de Israel, Bregman se refirió de manera indirecta al ángel como el hombre de confianza de Nasser. En 2002 publicó otro libro titulado Historia de Israel, en el que Bregman afirmó que al ángel a veces sus manejadores lo llamaban el yerno. Esto no era cierto, pero la afirmación se hizo en un intento de sacar a Marwan de la posición de silencio que había mantenido sobre el tema. Tras el segundo libro, Bregman y Marwan empezaron a intercambiar correspondencia. Bregman quería que Marwan admitiera ser ángel para escribir su biografía, pero Marwan siempre lo negó. De hecho, Bregman tenía previsto reunirse con Marwan el día en que murió. Marwan siempre negó ser un espía del Mossad, sin duda para protegerse. Aunque las acusaciones en los libros de Bregman sí pusieron a Marwan en cierto peligro, no fueron suficientes para ponerlo en la línea de fuego de quienes querían muerto a Ángel. Marwan entonces se convirtió inadvertidamente en el centro de un caso judicial por difamación entre dos altos exoficiales israelíes, es decir, su principal detractor, Eli Sierra, y el ex jefe del propio Mossad, Zvi Zamir. El tribunal confirmó que Eli Sierra filtró la identidad de Ángel a la prensa y nombró a Ashraf Marwan como espía del Mossad. El fallo se hizo público el 14 de junio de 2007. En menos de 13 días, Ashraf Marwan estaba muerto. ¿Quién mató a Ashraf Marwan? Existen sospechas, pero no respuestas claras. Mona Marwan ha afirmado en el pasado que fue el Mossad quien mató a su esposo. Sin embargo, esto parece una explicación poco creíble. Matar a Marwan nunca fue una solución sensata para la inteligencia israelí. Si Marwan realmente era un agente doble, el Mossad habría hecho bien en dejarlo en paz. Lanzarlo desde un balcón no habría servido de nada. Sin embargo, Egipto bien pudo haber tenido cuentas pendientes con Marwan. Que en algunos momentos de su carrera como espía haya actuado como agente doble
no le quita mérito a la gran cantidad de secretos de Estado que compartió con Israel. Quienes estaban en el poder pudieron haberse preocupado por las revelaciones contenidas en sus memorias y quisieron evitar su publicación. Otro hecho que vale la pena mencionar es que Ashraf Marwan no es el único egipcio con conexiones políticas que ha caído a su muerte desde un balcón. En agosto de 1973, el ex jefe de la Guardia Presidencial de Anwar Sadat murió al caer de un balcón en la Torre Stuart de Londres. En ese momento escribía sus memorias. Luego, en junio de 2001, un actor egipcio cayó desde el balcón de esa misma torre. Ella también tenía planes de escribir sus memorias. 2 veces puede ser una coincidencia, pero 3 veces probablemente sea un patrón. Una investigación en 2010 sobre la muerte de Marwan aclaró poco lo ocurrido en el balcón ese día, aunque se encontraron antidepresivos en su sistema y le había informado a su médico que estaba bajo un estrés considerable antes de su muerte. Solo se descartó casi por completo que Marwan se quitara la vida. Marwan tenía una agenda llena, con vacaciones familiares y reuniones de negocios planeadas. Según Mona Marwan, Ashraf se volvió muy consciente de la seguridad y algo paranoico semanas antes de su muerte. En la última conversación que Ashraf tuvo con su esposa, le dijo a Mona que pensaba que podrían matarlo, diciendo que tenía muchos enemigos. 4 empleados de una de las empresas de Marwan presenciaron su caída desde el balcón en un edificio cercano, mientras que los testigos dijeron que vieron a Marwan trepando por la barandilla del balcón y luego cayendo a su muerte. No vieron si había alguien más en el balcón con él en ese momento. Otro testigo de la muerte de Marwan contó que vio a 2 hombres de apariencia mediterránea asomándose por el balcón para mirar el cuerpo de Marwan abajo. Se criticó a la policía británica durante la investigación después de que desaparecieron los zapatos que Marwan llevaba puestos cuando murió. Para trepar por el balcón, él mismo, Marwan, habría tenido que pisar una maceta. Si había o no tierra de esa maceta en sus zapatos, habría sido clave como evidencia. La información sobre la vida y muerte de Marwan sigue exenta de la Ley de Acceso a la Información, impidiendo su divulgación pública. Hasta que haya una rendición de cuentas completa sobre la vida y tiempos de Ashraf Marwan, probablemente nunca sabremos quién movió los hilos de su asesinato. Mientras que la pregunta de si Marwan fue un agente doble quizá tampoco nunca sea respondida. La información que Marwan dio al Mossad dañó tanto a Egipto que resulta difícil de creer. Sus lealtades realmente estaban con la nación en la que nació. Esperemos que algún día haya una oportunidad para hacer un video de seguimiento que le dé cierre a la historia del espía, cuyo nombre en clave era Ángel.